No hay derecho, no. Son las 9:03 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo he anunciado temprano cuando hablaba y hacía los comentarios. Me visita esta mañana Salomón Lerner Guitis, que ustedes conocen bastante bien. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros en la primera composición del gobierno, del gabinete del presidente Ollanta Humala. No duró mucho en el gobierno, la verdad. El presidente Humala se focalizó y tuvo un gobierno que no era coincidente con lo que ellos pensaban al comienzo, y en fin, todo eso. Pero tiene una actividad política muy activa, vamos a hablar de eso también, pero va a ser bueno también recoger sus opiniones sobre lo que está pasando en la política, en la coyuntura en general. Señor Salomón Lerner, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir, al contrario, a conversar con nosotros. Hace poco he terminado de ver una serie en Netflix que se llama El Sobreviviente Designado, que digamos desaparece todo el gabinete de Estados Unidos, muere el presidente, y un ministro de vivienda que no estaba bajo el radar termina siendo presidente de la República y está frente a la oportunidad de su vida, y no la hace mal, digamos, frente a los retos que enfrenta. El presidente Vizcarra, digamos, es un revivido en ese sentido políticamente. Obviamente estoy tratando de hacer una cosa más coloquial, pero ¿cómo lo ve al presidente? ¿Distinto a lo que lo veía cuando conversamos hace 2 meses? Sí, yo creo que indudablemente el discurso del 28 de julio es un partaguas de la política peruana. Creo que es importante ese discurso, hay que analizarlo con más profundidad, pero creo que el de plantear un acercamiento hacia los ciudadanos a través de un referéndum es un paso sumamente importante que no se ha dado en los últimos años. Ajá. Desde la Constitución del 93 creo que es uno de los pocos referéndums que se va a dar, ¿no? Y creo que este es un paso sumamente importante, sobre todo por los temas que toca el referéndum. De acuerdo. Ahora, pero antes de entrar a los temas, desde su lectura política, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros y sigue la política y participa de ella hace bastante tiempo. ¿Cuánto de interés en los planteamientos en el referéndum, por ejemplo, tiene de reubicón político para el presidente, decir, me pongo mejor con esta medida, y cuánto de genuina vocación y viabilidad de la propuesta? Porque y hay que discutir estas cosas a esos dos niveles. Yo creo que el presidente claramente tiene previsto esos dos, pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, creo que quienes hoy día están asesorando al presidente se dan cuenta que el país vive una indignación total, ¿no? Es decir, hablar de porcentajes del 90% de desaprobación de ministerios tan importantes o de instituciones tan importantes como el Poder Judicial, como el Congreso y como otras instituciones, esto indudablemente ha hecho ver al presidente que el camino político a seguir es diferente a que él pensó cuando inició su gobierno. Ajá. Y probablemente eso es lo que ha decidido en este camino. Quienes nosotros pensábamos que el presidente Vizcarra no iba a terminar su mandato los 3 años y 5 meses que tenía por cumplir, hoy día pensamos que sí tiene. O sea, ha dejado de pensar usted que y ahora llega el 2020. Efectivamente, ¿no? Hoy día él tiene un oxígeno hacia adelante mucho más largo en el camino que todos esperamos, pues, que siga bajo el Estado de Derecho, ¿no?, el país, ¿no? Sí. Ahora, y el presidente, porque juega a la política mejor ahora el presidente, ¿no? Porque se ha dado cuenta que estar del lado de la gente no solo le da ese respaldo que él no tenía en la política, sino que también eso le puede dar como ideas de por dónde avanzar en una agenda que tiene que administrar, espero, responsablemente. Ahí, ¿cómo lo ve? Porque el problema cuando te va bien con eso, estás frente a la tentación también de cruzar un poquito la línea. Y yo le digo, si él hubiera planteado solamente los temas de justicia u otros de reforma política, de repente no hubiera tenido tanta acogida en el referéndum. Pero basta que metió la reelección de los congresistas, la gente dijo, me voy con él de todas maneras. ¿Cuál es el límite de acción que tiene el presidente en cómo administrar esa legitimidad que está construyendo? Porque si se le pasa la mano, problema para él también.
Coincido, Glaser, con lo que tú afirmas, ¿no? Si se le pasa la mano, entonces él va a encontrar un problema muy difícil. Yo creo que el hoy día reflejar el clamor popular de esta indignación que hay en el país sobre los temas de corrupción, sobre los temas de administrar una serie de aspectos importantes, tanto del legislativo como de otras instituciones, hace que él tenga una responsabilidad que, si él no sigue asumiéndola, va a tener una dificultad también más adelante. Es un poquito lo que me recuerdo al presidente García en el año 35, cuando él levanta la bandera del no pago de la deuda externa. Ajá. ¿No? Y alguien le manda un mensaje a decir, otro líder latinoamericano le manda a decir: el que se sube al caballo ya no se puede bajar. Ajá. ¿No? Entonces creo que el presidente Vizcarra se ha subido hoy día a un clamor popular, que si él se baja, el clamor popular lo va a hacer que siga o en sea, ese digamos, camino. ha entrado a un camino sin retorno, en el buen sentido, digamos, es que la ley está bien. Yo pienso que sí, porque lo veo en todos los sectores, en los sectores populares, en los sectores medios profesionales, en los sectores empresariales, ¿no? Que esto tiene que terminar, y tiene que terminar bien, resolviéndose los problemas, ¿no? Ahora, pero sin duda, digamos, las democracias se construyen en base obviamente a lo que el pueblo, la población quiere y pide, pero necesitan intermediarios, necesitan canales. El pueblo no decide por sí y sobre sí mismo, hay partidos, hay instituciones, y él no tiene ninguno de los componentes para direccionar eso, salvo su buen saber y entender. Su partido en el Congreso no es tal, la oposición del Congreso es brutal, no tiene necesariamente a los medios, digamos, de su lado, y la recomposición en el caso de las regiones todavía es de octubre en adelante con la nueva elección. ¿Siente usted que el presidente, pese a que tiene más popularidad, ha roto su orfandad o su soledad política, o siente que es él? No, yo creo que aparte que los partidos políticos lamentablemente están desprestigiados, hoy día hay un movimiento ciudadano muy importante, los movimientos sociales, hay coordinadoras regionales, federaciones departamentales, ronderos, es decir, hoy día hay un movimiento social muy importante en el país. No hay que olvidarnos que hoy día esto se mueve mucho a través de redes sociales, sí. Ya no es solamente el comunicado del partido político o la marcha del partido político, hoy día hay amplios sectores del país que manifiestan este clamor importante de resolver un problema fundamental, que es darle justicia, darle bienestar al pueblo peruano a través de métodos correctos y no de la, ahora, no de la corrupción, ¿no? El que la política la haga solo el presidente, me refiero que puede ser un problema. Él necesita otros operadores en su vínculo con Congreso, en el vínculo con los sectores. De hecho, él ayuda con su performance y su participación. Y le pregunto ahí concretamente por su primer ministro, que si evalúa uno en su trayectoria, ya digo, solo en el acompañamiento a Vizcarra, me parece que está un poco fuera de juego, fuera de la lógica del presidente, porque eso que el presidente está haciendo hoy, tengo la impresión, no es lo que César Villanueva inicialmente lo hubiese recomendado sea. No sé cómo lo ve usted. Sí, quizá inicialmente César Villanueva no quería llegar realmente a una confrontación con ningún grupo político, pero creo que él se ha dado cuenta que no queda otro camino que el de continuar en esta línea, ¿no? Y creo que él lo ha manifestado así públicamente, y me parece que está en la situación correcta de seguir apoyando al presidente. Si no, el presidente hubiese optado por otro primer ministro, ¿no? Ajá. Creo ¿Y usted cree que esa relación se debe mantener tal cual, en el sentido de que los momentos han cambiado? El presidente hoy tiene una actitud distinta y ha optado por una línea distinta a la que había optado antes, cuando Villanueva, me imagino, le daba ideas en ese sentido. ¿Es un primer ministro que cree usted le sirve políticamente? Digo, sirve en el sentido no despectivo, sino es útil para lo que el presidente piensa ahora, o debería ir pensando en matizar un poco ahí con otro perfil. Yo creo que César Villanueva tiene digamos la representatividad, si usted quiere llamarle así, de la desconcentración del país, de la descentralización y desconcentración del país, y creo que eso es fundamental. Hoy día los grandes apoyos que está recibiendo el presidente son gobiernos regionales, el GORE, ¿no? Son alcaldes,
son municipios, ¿no? Sí. Que están realmente respaldando esta política, y creo que Villanueva representa parte de ese cambio en la política de la desconcentración y descentralización, y creo que eso ayudará mucho al presidente. ¿Y cuál es su lectura sobre el comportamiento de quienes creo han sido los que más descolocados han quedado con esa actitud, que son los fujimoristas, en su alianza con el grupo chico del APRA que tienen ahí, ¿no? Porque ellos, tengo la impresión, yo no sé si usted, que están medio desconcertados, están como que cuando estás en una pelea de box te mete un golpe y no sabes para dónde dar los golpes. Sí, definitivamente la mayoría del Congreso, que es representada por Fuerza Popular, indudablemente ha sido descolocada frente al discurso del 28 de julio, ¿no? Y me parece que dentro de los planteamientos del referéndum hay algunos de ellos que indudablemente no se ajustan a su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el de la reelección de los congresistas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no es, digamos, una filiación conceptual con el tema, que es un relacionamiento práctico de que no pueden sacar lo que tenían ahora, ¿o porque creo que políticamente el día que se apruebe esto en el referéndum, prácticamente no habrá pues fuerza popular en el Congreso, ¿no? Porque ya no habrá reelección y no habrá pues interés de los grupos que están dentro de Fuerza Popular de seguir manteniendo una cohesión disciplinaria frente al régimen que tiene el partido político, ¿no? ¿Y usted cree que en términos políticos lo que va a pasar con Fuerza Popular, si es que no hay reelección, es que entendí que decía como que desaparece su representación, se achica Yo diría que se achica porque ya no va a haber, creo, la cohesión disciplinaria para poder sacar otro tipo de leyes, ¿no? Y creo que eso es fundamental dentro de lo que hoy día se está planteando al Congreso, ¿no? La no reelección de los congresistas, ¿no? Una actitud como la del presidente, si la sostiene en el tiempo y sigue con la popularidad creciente, también desubica a la izquierda en el Perú en términos de su política, ¿o no? ¿O hay espacio en ese accionar para una izquierda, marcando distancia inclusive con el presidente? Yo creo que, no hablando de la izquierda, yo creo que todos los elementos progresistas del país que quieren cambios, indudablemente tienen que hacer un análisis de 25 años de una constitución, y tienen que haber otros planteamientos que sean más, que vean más el futuro del país, que vean más una ilusión de país, que es justamente no solamente el referéndum, sino otros puntos que efectivamente necesitan los cambios en el país. ¿Usted cree una constituyente? Yo creo, si no fuera una constituyente, las reformas constitucionales que son necesarias hoy día para que cambie el sentido del bienestar en el país, ¿no? ¿Qué son cuáles? El presidente ha apuntado la política y la judicial, diría usted, la económica. Yo diría que los derechos públicos y privados deben ser revisados de la Constitución. Creo que hay derechos económicos también que deben ser revisados. Creo que después de 25 años, creo que los peruanos tenemos derecho a tener otra ilusión y otras esperanzas en el país, ¿no? Ahora, ¿alentarían la posibilidad o compartirían la posibilidad de que frente a la negativa del Congreso a la iniciativa del presidente de ir por vía referéndum, una cuestión de confianza, un cierre del Congreso y una convocatoria para ese cambio mayor con una constituyente? O sea, en perspectiva, digo. Sí, eso puede ser una alternativa, es un plan alternativo, ¿no? Yo creo que, repitiendo lo que estaba anteriormente indicando, creo que si se subió a este carro el presidente, no se va a poder bajar. Eso significa que si el Congreso no acepta la aprobación del referendo, él tendrá que ir probablemente a un voto de confianza, ¿no? Un voto de confianza. Y el voto de confianza indudablemente puede terminar de que esto tenga que hacer un proceso electoral nuevo para los congresistas. Y siguiendo la lógica de su intervención previa, con un fujimorismo disminuido en esa representación, pero sin garantía que los que lleguen también puedan ser más o menos controlables en términos democráticos, porque ya en una elección así puede salir cualquiera también, ¿no? Sí, ahí o sea, es riesgoso. Ahí no deberíamos descartar la posibilidad de elecciones anticipadas, ¿no? Generales, ¿no? No solo el Congreso de la República, sino una constituyente. Ahora, ¿cuál es su análisis sobre esto que ha pasado con los audios y todo lo que ha terminado generando? No digo, no solo en su secuela judicial, sino política y ciudadana, porque digamos, la ciudadana y la periodística han sido las que han salido protagonistas de bien, y casi todas las otras del mal, por decirlo en términos más gráficos, ¿no? Claro, creo que ha habido muchos
muchos análisis, muchas evaluaciones en el país de que estábamos constituyéndonos en un Estado, un narcoestado, ¿no? Creo que eso ha sido lo fundamental y que no debemos olvidarnos, porque ese es el inicio de los audios, ¿no? Es el control de las intervenciones de jueces, ¿no? Y de fiscales en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Entonces creo que esto es un tema que los peruanos a voz baja lo sabían y lo conocían, pero que a voz abierta y con pruebas tan claras como los audios no se podía ejecutar ningún tipo de acción. Y creo que esto es lo que ha desenterrado y esto es lo que ha causado la indignación de los peruanos, ¿no? Yo quería hacerte una referencia porque he estado escuchando tus programas y sobre la actitud del actual fiscal de la Nación. Yo quisiera preguntarle, no a él, sino en general, a una persona que aspira a ser representante de una institución tan importante en el país como puede ser la Fiscalía, el Poder Judicial o un Tribunal Constitucional, si él está en ese estado de poder asumir esa labor, ¿no? A puertas de asumir esa labor, ¿usted cree que alguien lo debe llamar por teléfono y decirle que va a ir a una casa a reunirse con periodistas y no sabe el lugar de la casa ni con qué periodista se va a reunir? La pregunta que uno se hace, y si se encontraba con un agente de Caracol con $5 millones en esa casa, ¿qué pasaba con ese señor? Sí, pues, ¿no? Es decir, creo que no estamos dando la importancia de vida a lo que significa su permanencia ahí. Sí. A su permanencia ahí, ¿no? Sí, pues. Es una persona que tiene hoy día un poder en el Estado y que ha cometido esa infracción o esa ingenuidad de aceptar una serie de mandatos a través de audios y de reuniones. Y paradójicamente es el Ministerio Público el que defiende la legalidad. O sea, esa es su función. La Constitución dice es el garante de la legalidad en el Perú. Entonces, ¿qué legalidad va a garantizar a alguien que, digamos, no genera un mínimo de confianza? Pero ahí totalmente de acuerdo. La lógica de los números de los hermanitos en las Fiscalías Supremas que le dan los votos para que él se mantenga. Y él tiene esa coartada para no salir, ¿no? Por eso creo que es el momento muy importante. Creo que todo esto ha desterrado toda una serie de aspectos que han estado, digamos, o en muy voz baja hablándose, o que mucha de la ciudadanía no los conocía, ¿no? Sí, pues, solamente para terminar, ¿es optimista con la posibilidad del referéndum? ¿En serio? Más allá, no digo por la voluntad del presidente, que está claro y lo ha dicho varias veces, va de todas maneras, no depende de él. ¿El Congreso va a hacer lo suyo o van a encontrar un pretexto ahí para no avanzar? Yo espero que el Congreso va a recapacitar, va a reflexionar que el clamor popular es lo que está exigiendo. Yo creo que Fuerza Popular tiene también dentro del mandato, o no del mandato, sino de los cuestionamientos del referéndum, probablemente tenga algún razonamiento que va a tener una efectividad en los ciudadanos en general. Por ejemplo, yo creo que va a ser muy complicado que la ciudadanía acepte la bicameralidad, puesto en la Constitución del 93 por Fuerza Popular, ¿no? Sí. Creo que ellos tienen, por ejemplo, un pie en ganar esa parte del referéndum, ¿no? O sea, digamos, no les iría del todo mal si es que se animaran a hacerlo. Yo creo que el canal no va a salir también, porque la gente ahorita diría, oye, esto va a tener 2 cámaras, ni hablar, y no lo van a aceptar. Bueno, solamente con decir de que cuando habían 240 legisladores con la del 79 se gastaban, ¿no? Habían solamente 430 trabajadores, y decir que con 130 hoy día hay 4.200 trabajadores, ¿no? No, la gente vota no. La gente vota no. Entonces Fuerza Popular también tiene dentro del referéndum algunos gananciales, ¿no? Sí, pues. Señor Salborel, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener seguramente oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias. Muy interesante como siempre. Son las 9:21 minutos ya de la mañana. Voy a una pausa, vamos con los titulares, regresamos y entramos a nuestra parte cultural aquí en el programa.